Buenos días, mi nombre es Karen Dayana Santos y hoy vengo a hablarles sobre algunos teóricos de la personalidad. Sigmund Freud. Freud define la personalidad como un patrón de pensamientos, sentimientos y de conductas que llegan a mostrarse durante todo el transcurso de la vida de las personas. Esta conducta se da cuando la persona experimenta diferentes situaciones, ya sea en cualquier momento. También es una función compleja de procesos de desarrollo y valores sujetos a múltiples factores. Freud nos dice que la personalidad se va formando a través de la historia de la vida del individuo, siendo producto de una lucha entre impulsos destructivos y la búsqueda del placer, pero sin llegar a dejar de lado los límites sociales que vienen siendo los entes reguladores. Freud nos plantea que la personalidad tiene un desarrollo a medida que los individuos logran satisfacer sus deseos sexuales durante este transcurso de la vida. Bueno, Freud nos expone 5 etapas del desarrollo psicosexual, que son etapa oral. En este periodo se da desde el nacimiento hasta los 18 meses. En esta primera etapa se da el placer en la boca, en el momento en que los bebés muerden o chupan cualquier cosa. Freud nos dice que los niños que satisfacen esta etapa tienden a ser adultos optimistas, crédulos y confiables. Etapa anal. Comprende entre las edades de 18 meses a 3 años. En esta etapa, el placer de los niños está centrado en el ano y se experimenta a partir de la expulsión y retención de las heces fecales. Aquellos niños que crecen con padres estrictos sobre el control de los esfínteres tienden a ser niños autodestructivos, mezquinos y excesivamente ordenados en su vida adulta. Etapa fálica se da entre las edades de 3 a 6 años. En esta etapa los niños empiezan a descubrir sus genitales teniendo un apego hacia sus progenitores del sexo contrario y, y cierta rivalidad con los progenitores del mismo sexo. Los niños que en esta etapa no recibieron suficiente gratificación en su vida adulta se mostrarán siendo una persona egoísta con baja autoestima. Etapa de latencia se da entre las edades de 6 a 12 años. Freud considera que en esta etapa de interés se interesan, ya no es tanto el interés por el sexo disminuye y los niños pueden jugar y compartir con los otros niños, ya sea del mismo sexo, sin ninguna dificultad. Etapa genital se da después de los 13 años, de los 13 años en adelante. Freud describe que en aquel momento en que se despiertan los impulsos sexuales, permitiendo que estos adolescentes satisfagan sus impulsos sexuales que fueron reprimidos o retenidos durante su niñez. Aquellas personas que logran satisfacer esta etapa eh, tienden a ser muy responsables. Freud propuso 5 teorías de la personalidad, o también llamados modelos. Eh, Modelo tópico. Divide la mente en 3 regiones: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Modelo dinámico. Es un conflicto entre dos fuerzas que se producen en la mente, los impulsos y las defensas. Modelo económico. La definición para este modelo económico de la personalidad es el de pulsión, el cual se define como aquel impulso que favorece que los individuos busquen un fin determinado. Modelo genético es la más conocida en la teoría de la personalidad, en la cual son descritas las 5 fases del desarrollo psicosexual. Modelo estructural. En esta teoría de la personalidad se puede explicar un poco sobre las características diferenciadoras de cada una de las estructuras psíquicas propuestas por Freud, en las cuales son el ello, el yo y el superyo. La primera de ellas corresponde a lo que denominamos ello. Esta estructura se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente. Esta intenta llegar a satisfacer los deseos del niño para evitar el dolor. En esta parte del desarrollo, los niños solo
tienen dos maneras de obtener placer, las cuales vendrían siendo las acciones reflejas y la fantasía. La segunda estructura, el yo, esta se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente, que busca satisfacer los deseos del ello en el mundo externo, actuando bajo los principios de realidad. Esta estructura del yo busca demorar la satisfacción del deseo del ello hasta que pueda garantizar una gratificación o una satisfacción de manera segura. Y por último encontramos el super yo. Esta se da en la etapa adulta. En estas no solamente se busca la satisfacción del deseo, sino que también empieza a encontrar un juego de componentes morales. Se busca la satisfacción de morales, siendo tal vez un guardián moral que tiene como vital función vigilar al yo para conducirlo a acciones moralmente aceptadas. Carl Jung. Según Carl Jung, define el crecimiento de la personalidad como un sinónimo del incremento de la autoconciencia o también una ampliación de la extensión de nuestra conciencia. Esta teoría de Jung da un papel muy importante para el inconsciente. Para este autor, el deseo o líbido es una energía psíquica de dimensiones espirituales. A diferencia de Sigmund Freud, Jung cree que el desarrollo de la personalidad se da más en nuestra adultez que en nuestra niñez. Jung divide la psique en tres partes: el yo, en el cual se identifica con la mente consciente; el inconsciente personal, este incluye cualquier cosa que no se encuentre presente en la conciencia, para que no es excluida de estarlo. Lo que quiere decir es que puede atraerse rápidamente a nuestra conciencia. El inconsciente colectivo podría llamarse solamente herencia psíquica, en un tipo de conocimiento con el que cada persona nace y llegamos a compartir, pero aún así nunca somos plenamente conscientes de ello. Jung desarrolla una tipología de la personalidad. Esta empieza con las diferencias entre introversión y extroversión. Las personas introvertidas tienen una preferencia por su mundo interno de pensamientos, sentimientos, fantasías, sueños, mientras que los extrovertidos prefieren el mundo externo, tiene el mundo externo, las cosas, las actividades y las demás personas. Independientemente si la persona es introvertida o extrovertida, está claro que cada uno necesita lidiar con con el mundo, tanto interno como externo. Jung sugiere 4 funciones. La primera, sensación, como ella misma nos indica, supone las acciones de tener información a través de los sentidos. Una persona sensible dirige su atención a observar y escuchar o a conocer el mundo. Jung considera esta función como irracional, comprendiendo más a la percepción que al juicio. La segunda, pensamiento. Pensar llega a suponerse evaluar la información, ya sea de forma racional o lógica. Jung llamó esta función como racional, o la toma de decisiones se basó en el juicio. La tercera, la intuición. Esta perspectiva funciona fuera de los procesos conscientes, típico siendo irracional o perceptiva como la sensación. Jung decide que era como ver algo alrededor de las esquinas. La cuarta, sentimiento, acto de sentir, está dirigida a la condición de respuesta emocional. En general, Jung le llamó racional, evidentemente no de la manera en la que utilizamos ese término. Alder creía que la personalidad tiene un desarrollo por el esfuerzo del individuo por superar aquellas debilidades físicas, un esfuerzo al que él llamó compensación. Después de un tiempo, Alder modificó y amplió ese punto de vista, llegando
a afirmar que las personas tratan de superar los sentimientos de inferioridad que pueden llegar a presentar con base a la realidad, llegando a pensar que dicho sentimiento a menudo desatan el desarrollo positivo y el crecimiento personal. Algunos individuos se quedan estancados en ese sentimiento de inferioridad y desarrollan lo que Alfred llamó complejo de inferioridad. Adler nos habla sobre el interés social, la cual mantiene su idea holística. Es casi imposible lograr el afán de perfección si no consideramos nuestro ambiente social. Adler creía que la preocupación social no era una cuestión adquirida o aprendida. El sentimiento social no estaba referido solamente a comportamientos sociales particulares, sino a ese sentido más amplio de cuidado por el otro, por la familia, por la comunidad, incluso por la misma vida. La preocupación social es cuestión de serle útil a los demás. Complejo de inferioridad es el hecho de que cada uno de nosotros tiene partes débiles y fuertes con respecto a la anatomía y a la fisiología de las personas. Estas personas están siendo empujadas a desarrollar una vida plena, a lograr una perfección absoluta, hacia la autoactualización. Sin embargo, hay algunas personas que fallan y terminan terriblemente insatisfechas, malamente imperfectos, lejos de lograr la satisfacción, lo que lleva a afectar a estas personas haciéndolas sentir inferiores a los otros. Complejo de superioridad. En este complejo, las personas buscan esconder su inferioridad mientras pretenden ser superiores. Una forma de sentirse fuertes es haciendo que las otras personas se sientan débiles. Esta tiene tipos psicológicos. Tipo dominante. Desde su infancia, estas personas desarrollan una tendencia agresiva y dominante. Su energía es tan grande que hacen que se lleven lo que hay por delante con tal de conseguir sus logros. Hay algunos que terminan siendo sádicos, personas sádicas. El tipo erudito son aquellos que son sensibles, han desarrollado una concha a su alrededor que los protege, pero tienen que apoyarse en los demás para sobrellevar las dificultades que se le presentan en la vida. Posee un bajo nivel de energía. El evitativo tiene los niveles más bajos de energía y sobreviven si solamente evitan lo que es vivir, específicamente evitar a los demás. El tipo social útil es el de una persona sana, posee tanto energía como interés social. Conclusiones. Con este trabajo aprendimos sobre los diferentes enfoques que pueden llegar a tener la personalidad con relación a autores como Freud, Jung, Adler. Como ellos ven este ámbito de manera diferente. Freud plantea que la personalidad está regida por la satisfacción de las etapas psicosexuales, el ello, el yo y el superyo. Afectan de cierto modo a los individuos durante todo el transcurso de su vida. Según Jung, piensa que el libido es una dimensión espiritual y que se desarrolla más la personalidad, más la personalidad en la adultez que en la niñez. Y también tiene un papel importante en las funciones que son el sentimiento, la intuición, el pensamiento y las sensaciones, que ayudan a que la persona exprese mejor su personalidad. Según Adler, dice que la personalidad es aquel desarrollo que tiene el individuo para superar aquellas dificultades que son tanto psicológicas como físicas. Para llegar a superar este sentimiento de inferioridad, la personalidad está regida por algunos tipos psicológicos: el dominio, el erudito, el evitativo y el tipo socialmente útil. Por último, gracias a este trabajo puedo profundizar en este tema de la personalidad, sabiendo que nos afecta, ya sea de manera positiva como negativa. Gracias a estos autores puedes saber las diferentes maneras en que puedes llegar a definir la personalidad. Muchas gracias por su atención.